¿Cómo les va? Otra vez estamos en nuestro programa de toda la semana. Hablemos de otra cosa. Este programa que está dedicado a tratar los temas sindicales, pero también a hablar de la vida de quienes están al frente de sindicatos, de organizaciones importantes, a tratar de desmitificar esta cosa de que, bueno, todos los sindicalistas están ahí para acomodarse en su vida. Y hemos ido demostrando semana a semana, a través de los invitados que hemos tenido dentro de nuestro programa, que realmente nos encontramos con compañeros que plantean la reivindicación de sus representados y representadas, pero también plantean un proyecto social, político, un proyecto de la rama en la cual están trabajando. Es decir, los trabajadores del subte con su proyecto respecto a cómo deberían ser las líneas del subte, los trabajadores bancarios de por qué no hay que privatizar el Banco Nación y por qué sirve el Banco Central, los trabajadores del gas, por qué razón las facturas son una estafa. Y así sucesivamente fuimos trayendo invitados que no solo hablan de la cuestión sindical, que tal vez todo el mundo piensa que se trata de cargos exclusivamente o de ocupar un lugar en la estructura sindical, sino también o del salario, que no es poco, ¿no? Pelear el salario, las condiciones laborales, las convenciones colectivas de trabajo, sino también hablar de los problemas que tenemos las argentinas y los argentinos. En esta oportunidad hemos invitado a una compañera, luchadora, militante, que siempre está en todas las causas justas que hay que defender en la Argentina, obviamente del lado del peronismo. Es una compañera que es parte de la conducción del Partido Justicialista. Además de eso, ella nada más ni nada menos es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, así que es una de las que permanentemente junto a otros compañeros y compañeras en el Congreso están levantando las banderas de la justicia social contra este gobierno neofascista que tenemos y que permanentemente ataca a quienes levantan la voz contra las injusticias, particularmente en el Parlamento argentino, y también tiene el privilegio, el orgullo, supongo, que ya lo explicará en detalle ella, pero creo que es así, de ser la secretaria general de los trabajadores judiciales de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Vanessa Siley, compañera querida, bienvenida a Hablemos de otra cosa. El micrófono a tu disposición. Arrancá con lo que más te guste de todo lo que he planteado, que tengas ganas de expresar. Bueno, Pablo, mil gracias por la presentación, por la invitación, que es un privilegio estar hablando con vos. Creo que es la primera vez y no que hablamos, sino que me parece brillante tu idea de tener un streaming. Me parece que es fundamental tener un espacio donde los dirigentes sindicales puedan contar, como bien vos dijiste, la visión de país desde su actividad, desde su lugar, la visión de país que tiene el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que eso no se tiene que perder. Yo aprendí en la Corriente Federal de Trabajadores en su momento, cuando estábamos en el macrismo y se gestó esa resistencia, muchísimo sobre el sindicalismo de liberación que me enseñaron mis compañeros de la Corriente, de esa tradición histórica de un movimiento obrero, como pedía Perón, que era pensar en proyecto de país, mirar con ojos de país y no con ojos de provincia, decía Perón, ¿no? Mirá qué buena frase para estos tiempos que corren, ¿no? No había ninguna frase que dijera Perón que fuera mala, la verdad. Todas tenían y eternas, porque son verdades que después... pero bueno, me parece que está muy buena esta idea, en el sentido de que hay que hablar, hay que conversar, hay que contar las cosas que están pasando y contar qué ofrecemos nosotros también, ¿no? Como Movimiento Nacional y Popular. Totalmente. La verdad que son momentos donde yo entiendo que hay que dar esa batalla cultural y es a través de la palabra. No, es el tiempo del debate de ideas. Las ideas bastardeadas del campo popular, de la justicia social, por una propaganda sistemática, poderosa, económicamente fuerte, que se mete todos los días en la cabeza de la gente a través de los medios de comunicación masivos, que son cómplices de estas políticas
totalmente discriminatoria, persecutoria, violenta inclusive. Bueno, tiene que ver con ese proyecto que nació de las derechas en el mundo hace ya mucho tiempo, de robarle la capacidad de pensar a la gente. Bueno, eso me parece que es lo que nosotros tenemos que refutar. Por eso, ojalá proliferen programas de esto que en realidad no los sponsorean las multinacionales, nada por el estilo, sino que lo hacemos con sacrificio nosotros. Sí, obvio. Y aparte, lo que vos decías, para mí son dos carriles, ¿no? Y lo dice Cristina siempre. El económico y el institucional. Cuando en la historia argentina pasó y en el mundo también, están gobernando el país proyectos liberales, neoliberales, coloniales, expoliadores de nuestros recursos, entregadores de nuestra soberanía. La economía te demanda un sistema institucional represivo. Este tipo de economía de entrega neoliberal, valorización financiera, si se quiere hoy en día, que es el modelo de Milei, cada vez va a aplicarle a la sociedad mayor represión. Absolutamente. Porque no cierra solo cierra expulsando argentinos y argentinas. Y ahí es donde se nos va a jugar a nosotros como patria la tradición histórica de un pueblo que lucha, que no se deja avasallar. Por eso estos modelos siempre terminan fracasando también en Argentina. Porque más tarde o más temprano el pueblo les dice que no. Y Cristina siempre nos recuerda que la dictadura militar con 30.000 desaparecidos, sin Congreso, con la persecución, la muerte, la tortura, con todos los sindicatos intervenidos, etcétera, etcétera, el modelo del endeudamiento y la valorización financiera terminó también fracasando. Tal cual. Terminó también fracasando, ¿no? Sí, sí. Pero si vos ves ahora que ni siquiera tienen lo que dicen el superávit, si tanto superávit tenés, porque el superávit es una gran mentira, la oficina del Congreso de la Nación dijo que hay 2,7 billones de déficit. La oficina del Congreso de la Nación, no Pablo Micheli, ¿entendés? Igual en la oficina del Congreso de la Nación, conducido por las dos cámaras, por este mismo partido político. Claro. Y de repente el problema es un 0,1% del PBI del aumento de los jubilados. Bueno. Entonces, el problema es ayudar a un jubilado en la Argentina. ¿Desde cuándo vamos a permitir que eso se instale? Cuando reparten millones para servicios de inteligencia, parece que el presidente participa cada vez se le descubren más sospechas. Libra, lo de las 10 valijas, o sea, cada vez más comprometido en actividades ilegales, cometiendo delitos. Se despilfarran la plata comprando dólares, interviniendo en el mercado de cambio porque no tienen dólares y no está generando en nuestro país dólares genuinos. Es decir, Cristina dice los dólares alquilados, porque no son propios. Porque no salen de tu vaca muerta, de tu exportación, ¿no? De una buena administración. De la producción propia, ¿no? La producción propia. Entonces deuda. Y la gente está cada vez peor porque, Pablo, la inflación 1,6. Mentira. ¿No? Y tampoco puede haber mucho más porque la gente no está comprando. Es una tortura ir al supermercado. Sí. Ir al supermercado en una época de la Argentina fue un paseo. Tal cual. Sí, fue un paseo de los domingos. Sí. Vamos a hacer la compra de la semana y íbamos al supermercado a pasear en el gobierno de Néstor y Cristina. Era un placer ir a hacer la compra. Hoy es una tortura ir al supermercado hoy. Hoy ir al supermercado es una tortura. Entonces, ¿cuánto más puede resistir? Este modelo tiene fecha de vencimiento y como tiene fecha de vencimiento, Cristina Fernández de Kirchner está presa. Cuando te digo los dos carriles de la economía y de lo institucional, ¿no? Sí, yo recuerdo jubilarse era una bendición en nuestro país.
hoy es una desgracia. Sí. Es como, Sí. es decir, todo lo que era lindo. Sí. Por eso digo, también tenemos que analizar, los militantes, los dirigentes, las dirigentes, tenemos que analizar en esto de la batalla cultural que hay que librar contra estos tipos, contra estas políticas, ¿por qué razón, si una serie como El Eternauta nos pega tan fuerte cuando, y particularmente esa serie, algunos dichos, algunas frases como Juan, lo viejo sirve? Ay, sí, me encanta. ¿Y por qué no recordamos lo viejo? No digo que lo viejo haya que trasladarlo mecánicamente al tiempo actual, pero sí hay que valorar lo que tuvimos. Esto que vos decís, que ir al supermercado era un paseo, que jubilarse era una bendición, no una tragedia, una desgracia, como es ahora. ¿Por qué no volver a recuperar esos valores? Bueno, porque hay que moverse para eso. Por eso digo, me parece que también en ese contexto hace falta construir más unidad, porque estos tipos avanzan en la medida que nosotros tengamos mucha dispersión. Y no estoy hablando de construir unidad, que es la suma de las organizaciones. Sí. Me refiero a unidad en el sentido de tener claro para qué se hace la unidad. En principio me parece que hay que derrotar esta política. Ese es el primer paso. No sé cómo lo ves vos, de qué manera. Creo que el avance que se dio en Provincia de Buenos Aires en estos días, con el nuevo frente creado, seguramente vos has estado en esas conversaciones, porque sos una dirigente muy importante. No, mira, yo creo, Pablo, que... Pero eso ha sido un avance importante. Sí. Creo que de todo lo que vos planteás por partes, ¿no? La insatisfacción democrática. Porque estamos hablando de la conciencia del pueblo y, digamos, vos decías debatir, pensar o traer lo viejo, dijiste, bueno, lo viejo funciona. Bueno, creo que no se trata de lo viejo o no, sino que se trata que se generó una insatisfacción democrática en la Argentina. Es decir, que con los resortes de lo público no me satisfaciste ni me solucionaste mis problemas más vitales, mis necesidades básicas. Entonces, empezó a pasar que se instala, es como la institución del convenio colectivo de trabajo de la paritaria. Si vos tenés un 50% de la población económicamente activa en posibilidades de trabajar que no tiene trabajo registrado, ¿no? Y de esos una porción enorme, un 70% son pibes y pibas, son jóvenes. Cuando vos planteas socialmente la defensa de las convenciones colectivas de trabajo, donde se regula en pequeños, yo digo, los delegados paritarios o los delegados convencionales o delegadas son siempre pequeños legisladores, porque en un convenio colectivo de trabajo vos estableces derechos. Sos un pequeño legislador. Regulás algo que es ley para todos después, ¿no? Los derechos, las condiciones, para la licencia, la vacación, los adicionales particulares, bueno. Entonces, si cuando vas a decir, defendamos las convenciones colectivas de trabajo, la mitad de los que te están escuchando o los que tienen que defender eso, no saben de qué se trata, no lo perciben, no lo percibieron tal vez sus padres, no hay registro de tal cosa, ¿por qué lo van a defender? Si ya no lo tienen. Entonces, con la insatisfacción democrática ocurre exactamente lo mismo. La salud pública, la educación pública y las falencias que hay en ese entorno, que nosotros cuando fuimos 4 años de gobierno ni tocamos para solucionar de fondo, bueno, pandemia por medio, etcétera, etcétera, lo que sea, pero no es justificativo. No hay excusas, no hay excusas. Por eso Cristina nos plantea desde el Partido Justicialista la nueva estatalidad, por ejemplo. Nosotros tenemos que empezar a plantear un programa de futuro que también discuta, vaya al meollo de la insatisfacción democrática. Pues si no, no lo vamos a solucionar tampoco. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Más de lo mismo? No, también tenemos que abordar ese tema. Si vos hoy tenés las oficinas del Estado, por ejemplo, donde la inteligencia artificial, más la digitalización de los procesos, más la despapelización, quita un montón de funciones al empleo público. Bueno, tenemos que plantear la reconversión en ese caso. Y ahí es cuando entra a jugar el trabajo comunitario. El Estado en la comunidad, el Estado con la comunidad. Vos saliste del administrativo porque la tecnología te empuja, saliste de lo administrativo
Bueno, esas oficinas del Estado que hoy prácticamente algunas están vacías por el teletrabajo también, tienen que pasar a la comunidad a hacer trabajo. O sea, nadie, yo digo, nadie sobra, pero nadie sin funciones. Nadie sobra, pero nadie sin funciones. Tenemos la obligación de funcionalizar mucho mejor, y yo lo digo porque soy de un sindicato del empleo público también, que es el Poder Judicial, donde nos hemos encontrado con, aplicando la nueva estatalidad que nos plantea Cristina en pequeño, porque si la mesa de entrada ya no funciona, pone papel, nadie va a presentar un papel a la mesa de entrada. ¿Qué hacemos con todos los trabajadores en la mesa de entrada? ¿Lo dejamos ahí mirando el techo? No, hacer acceso a la justicia a los barrios. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, hay una reconversión, no hay que tenerle miedo a la palabra reconversión laboral, porque vos tenés que, si vos no reconvertís, no hay función social en el trabajo. Y el trabajo es fundamental. Bueno, y más en el empleo público, que haya función social. Lo que ha pasado acá es que cada vez que se habló de reforma laboral o de reforma del Estado, es sinónimo de despido, sinónimo de cierre de organismo. Y la verdad que eso ha sido porque efectivamente lo que buscaban esas reformas, te digo porque la viví como fui 2 mandatos secretario nacional de ATE y un mandato en Capital Federal, donde ATE Capital concentra la mayoría de los trabajadores del Estado Nacional. Entonces, vivimos la época de Menem, de Cavallo, imagínate lo que fue eso. Entonces, era hablar de... Sin embargo, yo como secretario general en esa época discutía que había que hacer una reforma del Estado, de verdad, desde lo salarial, inclusive el convenio colectivo de trabajo que tenemos los estatales del Estado Nacional en la Argentina. Yo lo firmé con Néstor Kirchner y con Andrés Rodríguez, el secretario, el primer convenio colectivo de la historia de los estatales de la Argentina. Lo firmamos en el 2004. Mirá. Que Néstor, sí, es el convenio que rige actualmente, que nos habían firmado uno, UPCN. Porque para recordar, Néstor le devolvió a los trabajadores y trabajadoras las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo y el Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tampoco estaba funcionando. Los 4 años de gobierno de Néstor fueron impresionantes. Impresionantes. Yo me acuerdo, la primera reunión que tuve con Néstor, como secretario general de ATE, le dije, necesito 3 cosas, presidente. La primera, que nos dé un aumento salarial, porque no teníamos aumento salarial hacía como 3 o 4 años. Habíamos pasado el 2001, todo eso. Acordate, después en el 2003. Que nos den aumento salarial de 300 pesos. Que modifique 5 artículos del convenio colectivo ese que está vigente, que no está vigente, pero que está escrito, que lo firmaron Menem y UPCN, y nosotros estuvimos en contra. Y que Racing salga campeón. Porque yo soy de Racing y sabía que... Y me dijo la última... Yo también soy de Racing. Sí. Me dijo la última, dala por hecho. Así me contestó, en serio. La última dala por hecho, dijo. Como diciendo, las otras 2, dejate joder con el aumento de salario. Después nos dio el aumento de salario, nos dio 2.50 en realidad. Mirá vos, le pedimos por 300, nos dio 2.50. Tocaste el cielo con las manos. Pero, ¿sabes qué? Tocaste el cielo con las manos. Fue una fiesta, fuimos a la casa de gobierno. El sueño del dirigente sindical, que te pidas 300 y te dan 2.50. Y modificó los 5 artículos. ¿Y sabes qué hizo? Nos invitó a todos los secretarios generales de ATE de todas las provincias del país. Éramos como 50, porque se colaban los adjuntos y las compañeros. Llenamos la Casa Rosada, que nunca habíamos entrado prácticamente. Hicimos un acto en el Salón Blanco, con él, con Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, con Tomada, que era el ministro de Trabajo. Un acto donde firmamos el nuevo convenio colectivo de trabajo. Con Néstor Kirchner hablando de Néstor Kirchner, Andrés Rodríguez y yo. No, te digo, fue en marzo del 2004. Vos fíjate que cuando... No hay que pensar, viste que es catastrófico tampoco el tema de los pibes, las pibas, ¿no? Las nuevas generaciones. Sí. Porque yo pertenezco a una generación nacida en democracia que en el 2001 pedíamos que se vayan todos y no creíamos en los partidos políticos, no nos vengan a hablar un político y que no creíamos en el Estado, porque nuestra generación se cría en democracia pulverizándose todo. Sí. ¿Entendés? Privatización en los 90, bueno, viendo a tus viejos que se quedaban sin laburo, que es lo que le pasa a los pibes ahora, no pudiendo conseguir un trabajo, estando lejísimo un trabajo, bueno. Y Néstor Kirchner, fíjate cómo revierte
la historia destinada a fracasar de toda una generación. Tal cual. De toda una generación que no, ¿viste? Que nos hicimos, teníamos al abuelo peronista, ¿viste? Pero nadie le da pelota. Claro. Y después de repente al abuelo le íbamos a preguntar todo. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Y nos hicimos peronistas. Entonces el peronismo se reencontró. ¿Cuántos peronistas estaban abajo de la cama que no podían decir que eran peronistas porque era mala palabra por lo que había pasado en los 90? Tal cual, sí. ¿Cuántos? Y después de repente, y hoy tenemos el peronómetro. Por favor. No, la verdad que fue impresionante, sí. Pero bueno, en serio creo que este planteo que haces respecto a recuperar el Estado, como lo plantea Cristina, también tiene que ver con recuperar la democracia, porque si no es vacío. Y por eso los jóvenes, no sé si las encuestas serán reales, pero debe haber una parte importante de jóvenes que repudian todo lo que hacen políticamente o sindicalmente. Pero sí. ¿Cómo sí, lidian sí. con eso, por ejemplo, en tu sindicato? ¿Cómo es el rol de una compañera al frente de la conducción? Si bien es cierto que es un sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales, donde debe haber muchas compañeras, Sí. pero bueno, tampoco quiere decir que porque haya muchas compañeras en este país es garantía que la compañera sea la secretaria general, porque pasa el sindicato donde son más compañeras que compañeros y tal vez son hombres los secretarios Sí. generales. ¿Y cómo se llama eso, Pablo? A ver, ¿cómo se llama? Patriarcado, ¿cómo se llama? Techo de cristal. Techo de cristal se Techo de llama. cristal, No claro. sabía, a ver cómo es. Porque por más que en la base suelen abundar en la base mujeres, Ajá. y después parece que nunca llegás a coronar como secretaria general. Claro, Y entonces techo. se le dice, en la jerga feminista, techo de cristal. Yo lo preguntaba ahí en el Consejo de la Magistratura a los jueces cuando les tomaba examen. Les suelo preguntar, lo sigo preguntando. ¿Qué es el techo de cristal, doctor? No sabe, igual que yo. Mi hija me mataría, mi hija es una... He tenido cada respuesta se dedica a eso. que es para reírse, es para un sketch. He tenido cada respuestas. Una vez uno me dijo, bueno, hay techos, hay paredes. Viste, se fue por la albañilería, por la construcción. ¿Te acordás de ese? Se fue por la construcción. No, mirá, yo primero creo que la función o por lo menos así lo ejercemos nosotros en nuestra organización, secretario general tiene que tener en claro, más que nadie en el sindicato, que hay que ayudar a todos. Claro. Que el rol del sindicato es ayudar al trabajador en todo lo que te pida. Y no importa si el trabajador tiene un problema, hay que solucionarlo. O sea, nosotros nos dedicamos y nos tenemos que dedicar con prioridad absoluta a resolverle el problema laburante. Los problemas son infinitos, los delegados son escasos, digo yo, ¿viste? Los problemas son infinitos. Totalmente. Puedes tener un problema en tu lugar de trabajo, más allá de la negociación salarial y de las convenciones colectivas, ¿no? Sí, Estoy de hablando la vida, de la práctica sindical. De la práctica sindical de una comisión interna o de un cuerpo de delegados, ponele, ¿no? Puedes tener problemas en tu lugar de trabajo, con tu jefe, con otro compañero, con condiciones. Puedes tener un problema en tu casa, sí, con tu familia, con, no sé, la escuela de los chicos, no conseguir vacante, o el compañero, el delegado está para todos los problemas que tenga el trabajador. Totalmente. Es una tarea muy noble. Es una tarea muy noble el sindicalismo, ser un representante de los trabajadores. Y está subvaluado el rol del delegado y de la delegada, que es el rol más sacrificado dentro de la estructura sindical, porque son los que tienen que pivotear entre los trabajadores y la organización y los trabajadores, o sea, entre la conducción. Ese es su rol, ¿no? Y también se comen todas las cachetadas, ¿viste? Se comen todas las puteadas, siempre están ahí poniendo... Suele ser una tarea medio ingrata, ¿viste? Aunque a la vez, cuando pudiste ayudar a un compañero o compañera que tuvo un problema y lo ayudaste porque
hiciste propio su dolor, porque si no, no podés ayudar a otros. Porque, o sea, si no haces propio el dolor del otro, el problema del otro, es difícil que vos le pongas todo para resolverlo, ¿no? Pero si tuviste esa capacidad y se lo resolviste, es una gratificación, es una sensación como hacer el gol de tu plenitud, ¿viste? Y bueno, eso yo lo pongo arriba de la mesa, Pablo, porque creo que como mujer también me pasó. Como mujer te pasan muchas cosas, ¿no? Tiene sus particularidades. La que más te pasa es que todo te tarda más tiempo. Finalmente llega, pero por ejemplo el respeto, viste, no te alcanza con la chapita. Además tenés que acreditar idoneidad. Es muy fuerte eso que acabas de decir. Además de tener la chapita, Por tenés que ser mujer, acreditar todo te idoneidad. llega más tarde. Y te cuesta El más. respeto, El respeto, por ejemplo. Mirá vos. Sí. Pero después, bueno, cuando llega, ya vos viniste con un músculo porque estuviste. También te entrena. Te entrena también. Y Qué yo paciencia, ¿no? Ustedes, los compañeros, porque la verdad. Sí, hay que tener voluntad y bueno, también de convicción, porque a mí me gusta como compañera, desde siempre, desde que en su momento nació Mujeres Sindicalistas y bueno, hoy ya está en una etapa diferente. Fíjate, Mujeres Sindicalistas fue la construcción de un concepto transversal, Claro. sin patentamiento, si se quiere, que nace cuando la ola del Ni Una Menos, feminismo, viste, después del 15, 16, 17, toda esa época, se empieza a discutir el aborto, el gobierno Macri, todo mezclado, viste. Se hizo muy fuerte esa ola popular, digamos, transversal, social, movimentista, si se quiere. Y el feminismo en sus diferentes vertientes, porque hay feminismos imperialistas. Sí. Y hay feminismos populares, claro. ¿no? Y hay tradición argentina, tercera posición mundial, ¿no? Si no existía ese concepto de mujeres sindicalistas, que fue el puente entre el feminismo y el sindicalismo, si no se construía el puente, iba a haber choque. Y ese fue el rol de mujeres sindicalistas en ese momento histórico, que les permitió a las organizaciones, lejos de, digamos, yo decía, gracias a que existió Mujeres Sindicalistas, nunca hubo una marcha de Ni Una Menos a Sopardo. Claro. Pero así todos los compañeros a veces no te lo van a reconocer nunca, pero bueno, no importa. Mujeres Sindicalistas aportó a las organizaciones porque las fortaleció. Las fortaleció respetando la idiosincrasia, la identidad de cada organización, la orgánica de cada organización. Era las mujeres construyendo sindicalismo con los compañeros, ¿viste? Fortaleciendo la organización, porque vos cuando la organización es más representativa, es más fuerte. Obvio, claro. Si la organización espeja mejor el universo que le toca representar en su orgánica, es una organización mucho más fuerte frente al patrón, ¿viste? Entonces yo creo que Mujeres Sindicalistas vino a fortalecer mucho el sindicalismo y hoy tenés compañeras que son secretarias de organización, conducciones en sus gremios, tienen preponderancia, se ha discutido muchas veces la perspectiva de género en las convenciones colectivas de trabajo, se plantean políticas y gestión sindical teniendo en cuenta la perspectiva de género. El avance que hubo cuando surge la ola del feminismo, Ni Una Menos, en este contexto histórico a partir del 2015 en la Argentina, el movimiento obrero, gracias a que existió ese puente, pudo institucionalizar un montón de aspectos y hacer que eso que era movimentista pase a la estructura. ¿Entendés? Con compañeras, claro. Con cuadros, todo. Te puedo nombrar miles de compañeras. Y eso le hizo bien al movimiento obrero. Hizo muy bien. Lo viví. Todavía le falta mucho a esa concreción, pero se ha avanzado muchísimo, eso no tengo duda. Hoy la secretaria... Ahora, el techo de cristal, ahí lo tenés. El techo de cristal lo tenés ahí. Sí, claro. Sí. Si vos decís, ¿qué falta? Mirá la foto. Hay que traer. Mirá la foto, ¿viste? Eso de poner... yo soy muy crítica de eso de poner
hacer una estructura y poner prosecretarías para que haya 2 por gremio, un varón y una mujer. No, 1 por gremio. 1 por gremio, pero mitad y mitad. En el total. Esto de duplicar no es lo que queríamos nosotras. No es así. Y no creo que digamos, Si no ponen el límite a la participación, ni porcentaje, ni nada. No hacer como que hacemos. No hacer como que hacemos. No hacer como que hacemos. Hay que bancarse la discusión con las compañeras. Sí. Hay que bancársela, respetando a la compañera, ¿viste? Igual estamos años luz todavía de lo que es, por ejemplo, no sé, yo me viene a la memoria, porque he estado varias veces en los congresos en el País Vasco, en comisiones obreras de España, no sé. ¿No? Bueno, no. Oh. Ellos tienen una cosa, mujeres que dirigen sindicatos poderosos, muy importantes, centrales sindicales. Bueno, acá ni hemos logrado que en ATE haya una secretaria general. Es adjunta actualmente, pero pasamos 5 secretarios generales, este es el quinto que está, y los 5 hombres. Y eso que en el Estado la mayoría de las afiliadas son mujeres. Muy poco el porcentaje, la diferencia, pero son mayoría. Pero bueno, Vanessa, se nos va terminando el tiempo. Se nos va terminando el tiempo, sí. Y lo último que... Yo quería decir algo sobre... vos daste mi actividad y el Poder Judicial hoy, el Poder Judicial está en crisis absoluta. Está en una crisis absoluta. Y esa crisis tiene que ver con que se cayó uno de los pilares, está derrumbado, pisado en el quinto infierno, uno de los pilares que le daba su razón de ser, que se llama la independencia del Poder Judicial. Mirá, si vos analizás el fundamento de nuestra Constitución, que vino copiada o tomada de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa más o menos en América Latina? Y por eso el problema en América Latina, desde el Poder Judicial en toda América Latina, te vas a dar cuenta que esa división de poderes, Poder Judicial, Ejecutivo, el fundamento por el cual hoy hay vitalicio de los cargos, intangibilidad del sueldo, inamovilidad en el cargo y otras prerrogativas, fue que a vos no te elegía el pueblo. Claro. Que vos sos juez, a vos no te elige el pueblo, vas a quedar en debilidad con estos otros 2 poderes. Esta fue la lógica, que sí los elige el pueblo. Entonces vos tenés que tener independencia de esto y de los poderes económicos. Entonces te doy prerrogativas. Porque vos con estas prerrogativas intento que vos tengas fuerza que no emana del voto directo. Si vos demostrás con la práctica de la persecución judicial o del comportamiento como un partido, estás demostrando que no tenés independencia. Todas esas prerrogativas se convirtieron en privilegios. No garantizan la independencia. Se derrumba un pilar fundamental. Entonces, esas prerrogativas que eran casi monárquicas, son casi monárquicas. Yo digo, muerto el rey, todo el poder vuelve al pueblo. Entonces, muerta la independencia judicial, las prerrogativas que no sirvieron para eso, hay que reconvertirlas por la voluntad popular. Entonces, ahí aparece la experiencia de México. Claro. Estaba pensando. Aparece la experiencia de México, porque el drama judicial es mundial. Claro. Porque lo que está en conflicto es uno de los pilares del nacimiento del Estado-Nación para crear el Poder Judicial, que es la independencia. Claro. Entonces, es una crisis mundial, entonces hay que repensar todo. Experiencias como la de México no hay en el mundo. No hay en el mundo, ¿no? Ahora... estoy hablando del voto directo de la totalidad de los magistrados, la totalidad, corte, primera instancia, segunda instancia, fiscales, defensores, todas las cabezas. Todo se vota. Esto no quiere decir que vos copies y pegues en Argentina. Cada país va a tener su particularidad. Obvio. Lo que sí quiero decir es que la vía para realizarla es la reforma constitucional. Claro. Porque tiene que ser un cambio de paradigma. Porque el paradigma anterior se murió. No existe la independencia del Poder Judicial. Tal cual. Si a vos la mafia te puso día y hora para sacar la sentencia de Cristina y no te dio ni margen de 2 semanas, porque tenía que ser el día y la hora que yo te digo, ya es como, viste, si faltaban más muestras terrible. de que son... Vergonzoso.
no, de que son empleados del poder real, fue ese acto simbólico de que la sentencia salga el día y la hora que te dijo Mañeto y que promocionó Macri y que salieron a repetir la vocería unánime de los medios de comunicación. Lo sabían antes. Entonces, creo que este es un debate y que yo como trabajadora judicial quiero plantearlo en estos términos, ¿no? Bien profundo. Bien profundo. Miremos con sinceridad lo que nos está pasando, ¿no? Porque si no, además también, esto que se derrumbará indefectiblemente, te puede llevar puesto a los buenos jueces, a los buenos trabajadores, al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Entonces, si desde adentro no somos los primeros en llamar la atención de que esto está todo podrido, vamos a ser parte de la podredumbre, aparte, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. Sí. Me parece que sí, que es así. Por eso te aprecia Cristina y por eso tenemos que liberarla. Y lo va a hacer el pueblo movilizado. Lo va a hacer la reforma de la Constitución, si logramos que se instale. Lo va a hacer, a mí me parece, que un paso importante va a ser la unidad del campo popular, cada vez mayor en la calle, movilizado. Y estas elecciones me parece que son un paso grande que hay que dar para poder ver si le podemos cambiar la correlación de fuerza. Bueno, para estas elecciones... No obstante, igual seguiremos peleando, si no, ¿no? Yo creo que Cristina es inocente y que tiene que estar libre. Claro. Y que como los instrumentos para conseguir su libertad, que es un daño a la democracia todo lo que está pasando, porque es una clara proscripción, es construir poder popular. Claro. Y ese poder popular se construye en las urnas y en la calle. Por eso no hay que entregar ni las urnas ni la calle. Es decir, hay que ir a votar. Sí, eso. Tenemos 50 o más de ausentismo en todas las últimas elecciones que hubo. Altísimo. En todo el país. Es decir, así como hay un 50% de trabajadores informales, ¿viste? Claro. Mirá qué loco. O sea, el argentino, la argentina, que no le regalemos a ellos una cuota de nuestro poder. La otra cuota es la calle, la organización. Pero la cuota de nuestro poder, que es el voto, donde todos valemos uno, es decir, el poder está exactamente repartido por la suma de las partes, por cada una de las partes, por el padrón, todos valemos uno. Cuando vos vales uno y te igualás en el poder con el otro, no lo entregues, no lo regales. Es tu poder. No se lo regalemos a ellos, hay que ir a votar. Buenísimo. Sí. Esa me parece que es la conclusión de esta nota. Excelente, te agradezco infinitamente que hayas venido. Y bueno, nos vemos en la lucha, como siempre. Bueno, muchas gracias, compañero querido.